Mis hermanos, tomen su asiento. Un momento van a estar sentaditos para poder estudiar la palabra. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? Y en esta mañana voy a hablar de la palabra del Señor, el cristiano y el dinero. A propósito, el último que me queda hasta fin de mes. Vamos a hablar del cristiano y el dinero, basado en Primera de Corintios 9, 1 al 14. Este próximo domingo tenemos nuestro culto de acción de gracia por las cosechas. Ya le expliqué de qué se trataba, y gran parte del culto es entregar nuestro dinero. Quisiera que a través de la palabra nosotros tengamos conocimiento por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Que esto no sea una tradición, porque se viene haciendo de muchos años atrás, y aún más, hace algún momento recogimos una ofrenda. ¿Por qué en la iglesia se tiene que recoger una ofrenda? Aún más, alguien podría decir, dinero en la iglesia, hablar de dinero, de economía, quizás no está muy bien. ¿Se debe entonces hablar del dinero en la iglesia en un sermón como este? Hay dos extremos. Algunos dicen, no, eso es diabólico, en la iglesia no se debe hablar del dinero. Otros lo mal utilizan, haciendo del dinero un uso indebido, inadecuado. Algunos lo usan para que a través de, mal utilizando la palabra, puedan obtener muchos recursos y tener un buen pasar. Pero escuche con atención esto. Esto no lo conté yo, por ejemplo, sino lo encontré por ahí. En la Biblia, que es la palabra del Señor, que es la guía para toda nuestra vida, no solamente para una cosa. Dios tiene que tomar dominio y control de todo lo que somos, de todas nuestras áreas. La fe es importante y decimos hay que tener fe en el Señor, confiar en el Señor, hablamos de ello. Y sobre fe la Biblia enseña en 500 partes sobre ello. La oración también, la iglesia de orar, enseñamos sobre la oración. La Biblia lo menciona en 500 veces también. Y sobre el dinero, la Biblia habla 2350 veces. O sea, es importante hablar de dinero. El gran rey Salomón, el segundo rey de Israel, que para el mundo conocido desde entonces fue el más sabio, el más inteligente, porque pidió sabiduría del Señor. Cuando él inaugura el gran templo, una de las 7 maravillas del mundo conocido de ese entonces, dijo: todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Y así es, nada de lo que tenemos es nuestro, es del Señor que nos entrega a nosotros. Hermano, usted tiene un trabajo y gloria al Señor. Algunos tienen un muy buen trabajo, tienen una profesión y gloria al Señor por ello. Algunos tienen dinero en el banco, tienen acciones y tienen quizá mucho dinero. ¿Tiene usted un bonito auto y le es muy útil? Gloria al Señor. Tiene propiedad, una casa, una parcela, tiene todo lo que requiere el Señor. Y también tiene una familia por la cual oramos. ¿Y qué dijo el gran rey Salomón? ¿Qué dice la palabra? Que nada de eso es nuestro. Es del Señor. Él nos ha concedido. Él nos da salud. Él nos da trabajo. Él nos da a través del trabajo el dinero, y con el dinero podemos adquirir algunas cosas. Es decir, lo que la palabra del Señor enseña es que nosotros simplemente somos un mayordomo de las cosas que son del Señor, nada más. El mayordomo, el gerente, como quiere llamarle usted, de una empresa, no es el dueño, administra lo que es de otra persona. Así es todo lo que tenemos.
Entonces no podemos vanagloriarnos de eso, sino solamente darle gracias al Señor porque Él en su gran misericordia nos ha concedido. Entonces, hermanos, es tan importante que podamos aprender lo que dice la palabra del Señor en cuanto al dinero. Pues bien, ¿afectará nuestra comunión con el Señor el dinero? Sí, claro que lo afecta. Positivamente o negativamente. Y eso nos quiere decir el Señor. Cuando vemos la palabra del Señor ahí en Mateo 6, del 19 al 21, la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña, servir a Dios y no al dinero. Servir a Dios y no al dinero. Pero cuando nosotros servimos al dinero y no servimos a Dios, cuando se pone la confianza y fe en el dinero, es importante tenerlo. Nos ayuda mucho. Es necesario para todo desarrollo de nuestra vida. Pero no podemos poner nuestra confianza en el dinero, sino que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y Dios entonces nos ayuda, controla nuestra mente, provee para nuestras necesidades. Pero también servimos al dinero cuando se considera que el dinero dará toda nuestra seguridad. He conocido a tanta persona que teniendo mucho dinero y en un momento de crisis económico lo han perdido todo y no han quedado con nada. La confianza, ponerlo en el dinero. Dios en su gran misericordia que nos conoce nuestra mente, conoce nuestro futuro, Él, a alguno le da más y a alguno le da menos. Algunos creen que el mundo tiene que ser todo igual. Hay doctrinas sobre eso. Pero desde que el mundo existe y siempre han existido los que tienen más o los que tienen menos. Dios lo sabe porque lo da. Porque Él conoce si somos buenos administradores o no somos buenos administradores. Él lo conoce. Cuando se espera que el dinero garantice nuestro futuro y no confiamos en la promesa del Señor, entonces estamos confiando en el dinero, no en Dios. Está bien que usted pueda guardar, proveer para su vejez. También pagamos nuestras cotizaciones para tener una pequeña jubilación y eso está excelentemente bien. A pesar que las jubilaciones no son muy buenas que digamos, pero es una forma que está establecido por ley. Pero no es nuestra seguridad. Nuestra seguridad se llama Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue el Salmo 91. Nuestra seguridad, nuestro futuro, nuestra vida está en Cristo, no en el dinero. El dinero nos ayudará. Claro que está bien. Si tenemos la posibilidad también, seamos ordenados. Guardemos bien los dineros donde corresponde. Pero también el dinero es un Dios cuando es prioridad. Trabajar y trabajar y trabajar sin considerar a Dios. Entonces cuando vamos a nuestro trabajo, tenemos que poner a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos fortalezca, nos dé toda la sabiduría. Colosenses 3:5 nos dice que toda forma de avaricia es idolatría. Cuando estamos hablando de idolatría, nosotros tenemos en mente una estatua y que eso es idolatría. Podría ser, pero la idolatría es los dioses que nosotros formamos. El dinero, la familia, cuando eso es prioridad y no ponemos a Dios primero. Eso está hablando Colosenses 3:5. ¿Por qué y para qué entonces debemos entregar el dinero en la iglesia, a la iglesia? ¿Por qué en la iglesia se habla sobre el dinero? ¿Por qué en la iglesia se enseña lo que dice la palabra sobre el dinero? En este libro de Corintios que hemos leído,
Pablo le escribe una carta a una iglesia que él había fundada en Corintio y les enseña sobre esto. En el capítulo 9, del 1 a 14, usted léalo con calma después en su casa, nos enseña que nosotros debemos dar para el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? El reino de Dios es un reino espiritual de creyentes, de personas que han conocido al Señor. Los cristianos, los hijos del Señor, los que hemos sido salvos, nos encontramos en todo el mundo, repartido en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, en diferentes culturas. No es un reino constituido legalmente como un reinado, por ejemplo, en Inglaterra. Nosotros tenemos quien nos dirige, nuestro rey, que es Jesús. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos da un manual de conducta para ser guiado en este reino, que es la palabra. Nosotros entonces estamos en todas partes del mundo, hay un hijo del Señor. Y Pablo, cuando le habla a los corintios, le habla en este contexto. Y él da a conocer y hace una defensa de su apostolado. Apóstoles enviado, un delegado. En los versículos 1 al 3 está describiendo: ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otro no soy apóstol, para vosotros sí lo soy, ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice. Y él empieza a enumerar acerca de eso. Primero en el versículo 1 al 3 dice que soy apóstol de Jesucristo. Dice Pablo, yo soy un enviado. ¿Recuerdan cuando Pablo iba camino a perseguir a los cristianos allá en Damasco? El Señor le sale al encuentro y le dice, ¿por qué me persigue? Yo soy a quien tú persigues. Pero después, en los versículos 4 al 6, Pablo está diciendo, yo soy apóstol y tengo algunos derechos. Y él hace valer sus derechos. Y sus derechos dice que yo debo comer. Dice también que yo tengo derecho de tener una familia. Después, en el versículo 8 al 14, él está enseñándole a la iglesia de Corintio cómo debe vivir un apóstol, cómo debe vivir un enviado del Señor. Él estaba dedicado nada más que al servicio del Señor, visitar las iglesias, predicar, enseñar a la iglesia. Él iba fundando iglesias en diferentes lugares. Después hacía una segunda visita, hizo una tercera visita para enseñarle y dejar personas en esos lugares que siguieran predicando el Evangelio. Entonces, en ese contexto, Pablo le escribe, en primer lugar, que nosotros debemos ofrendar y dar para que se difunda el Evangelio de Jesucristo. Cuando vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 15 al 18, y aquí habían pasado varios años. Ahora Pablo, por predicar el Evangelio, estaba preso en Roma. Y unos hermanos de Filipenses, a través de un hombre llamado Epafrodito, le envían una ofrenda allá en la cárcel para su sustento. Y él agradece, alaba al Señor, va a ser el mensaje del próximo domingo. Y él está muy contento por esta ofrenda que se le envía. Hermano, yo y usted, que hemos conocido al Señor Jesucristo, que somos hijos del Señor, también somos apóstoles. Somos enviados para llevar el mensaje del Señor a otras personas que no lo conocen, incluso a otra parte del mundo. Yo como cristiano y aún más miembro de la iglesia anglicana a la cual pertenecemos, hay un eslogan que dice, y es muy bueno: cada anglicano es un misionero.
Un misionero es aquel que lleva la palabra del Señor a diferentes lugares. Posiblemente yo nunca iré a la China a predicar el Evangelio de Jesucristo, ni iré a la India, que tiene 1.000 millones de habitantes y necesitan de Cristo. Pero sí otros van para ese efecto. ¿Y cómo yo me hago parte de ayudar? Ofrendando, haciendo llegar mi recurso, porque yo no puedo ir, pero se requiere mucho recurso para ir, pero otros están allá. Nosotros tenemos como iglesia anglicana una hermana llamada Verónica, que está de misionera en la India, y tenemos que acordarnos de nuestra hermana. Lo que quiero dejar claro, hermano, para aquellos que quizás están viniendo por primera vez o que no conocen mucho de la palabra del Señor, el ser cristiano, el pertenecer a la iglesia, no se cancela un ingreso como un grupo social. El dinero que nosotros entregamos, lo entregamos para que otros prediquen el Evangelio del Señor. Desde luego que los miembros de esta iglesia tienen alguna responsabilidad que nosotros lo conocemos, que debemos ofrendar para mantener la obra del Señor, para que la iglesia siga creciendo. Porque en la iglesia siempre se va a requerir dinero. Nosotros somos una iglesia venida del extranjero. Llegaron los misioneros ingleses, nos predicaron el Evangelio y en un comienzo venía mucho recurso externo de misioneros. Pero hermano, la actitud de recibir regalo nos lleva a una costumbre de no dar y de acostumbrarnos de que vengan los recursos cuando nosotros también podemos hacerlo. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña que nosotros debemos entregar nuestro recurso, parte de nuestro recurso, para que se difunda el Evangelio, para que el Evangelio crezca en esta comuna, en este país, en el mundo entero. Eso es lo primero. En segundo lugar, Pablo nos está diciendo en los versículos 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La segunda razón por la cual nosotros entregamos nuestra ofrenda, el próximo domingo traeremos nuestro dinero en gratitud lo que el Señor ha hecho en un año, para sustentar a los que trabajan en el Evangelio. Pablo está haciendo defensa del derecho de un apóstol. Hoy día, ¿quiénes son los que trabajan en el Evangelio y que incluso muchos de ellos han dejado su profesión, un buen trabajo, para dedicarse al servicio del Señor? Los obispos, los pastores, los misioneros, muchos encargados de obra, que dejaron otro trabajo y sirven al Señor. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Pablo está citando la ley del Antiguo Testamento. Está citando Deuteronomio 18:1. Los levitas, que era una de las tribus de Israel, Israel tenía 12 tribus, los levitas fueron separados para servir en el templo, para ordenar el templo, para enseñar en el templo. Los sacerdotes también era su oficio de servir el templo, y ellos no tenían propiedad. Dios así lo estableció en un comienzo. Entonces ellos, ¿cómo se mantenían? De los diezmos, las ofrendas, de los granos y los frutos. Ellos no se dedicaban a sembrar, no tenían un trabajo, llamémoslo secular. Las otras tribus tenían que sustentar a los levitas. Eso está diciendo Pablo. Los que trabajan en el templo, los que viven del Evangelio, deben ser sustentados por aquellos que participan, que puedan hacerlo para la gloria del Señor. El versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito:
No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? De nuevo, Pablo está citando el Antiguo Testamento. Está citando Deuteronomio 25:4. El pueblo de Israel se guiaba por la ley. Y la ley era para obedecerla. Igual que la palabra hoy en día está para que podamos obedecerle. Y la ley decía, no pondrá bozal al buey que trilla. Es decir, lo que estaba enseñando la ley es que el animal de trabajo debían darle alimento para que tenga fuerza, para que tenga salud. Debiera dársele un trato cuidadoso y recompensar por su trabajo realizado. Ese texto nos está enseñando a nosotros como hijos del Señor que debemos tener cuidado sobre aquellos que trabajan, darle el alimento para que tengan fuerza, incluso recompensarle por su trabajo que ellos realizan. La iglesia debe entender este principio bíblico, que no es que venga de acá de Pablo, sino esto viene ya del comienzo de la iglesia. Como Pablo cita estos versículos y que podemos ver que la Biblia es una, que está a la base del Antiguo Testamento y está el cumplimiento en el Nuevo. Versículo 14 que hemos leído. Así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En el Nuevo Testamento, los que viven del Evangelio se le cancela salarios justos y razonables, pues así lo dijo el Señor. Jesús dijo, Pablo lo afirma ahí en 1 Timoteo 5, 17 al 18. El obrero es digno de su salario. Me gustaría mucho que ustedes puedan leer este pasaje en su casa para que puedan entender con mejor claridad. Y en tercer lugar, como dice 2 Corintios 8, dar para ayudar a los necesitados. La iglesia no es su fin de tener grandes fortunas, sino que el dinero que se obtiene de todas estas formas es para que la iglesia pueda ayudar a aquellos que lo necesitan. Lo mencioné en la ofrenda. 2 Corintios 8 nos habla sobre la ofrenda a los santos, los pobres de Jerusalén. Hoy día nos enseña sobre los necesitados. Muchas personas tienen necesidades, que no tienen trabajo, que están pasando necesidades, producto de situaciones económicas que no son buenas. Recuerdan que la Biblia es servir a Dios y servir al prójimo. Eso es toda la Biblia, eso es toda la palabra del Señor. Si yo digo que amo al Señor, debo amar al prójimo. Le di y le mencioné en esta mañana la situación de nuestra hermana Marcelina. La pregunta está ahora entonces, ¿nosotros amamos al Señor? Si decimos amamos al Señor, ¿por qué no nos desprendemos un poquito de nuestras posibilidades y poder ayudar a nuestra hermana? Eso es amar al Señor. ¿Cómo puede amar a Dios que nunca lo ha visto? Y no puede amar a tu hermano que lo podemos ver. Hermanos, hay un eslogan muy bueno también de la iglesia anglicana. Cada anglicano es un servidor. Cuando están las necesidades, entonces vayamos pronto a ello. En conclusión, este pasaje que he leído y que he citado nos enseña que debemos servir a Dios y no al dinero. Servir a Dios. Si yo amo a Dios y lo pongo en primer lugar, que el dinero no sea nuestro Dios. En segundo lugar, aprendimos que debemos dar para el reino de Dios con alegría, no por una obligación, porque yo le estoy diciendo, sino porque la palabra del Señor así nos enseña. Dar con alegría.
Debemos dar para que se difunda el Evangelio. Cada anglicano es un evangelista. Que debemos dar para sostener a los que trabajan en la obra del Señor. Los misioneros, los pastores, los encargados de obra, los obispos. Y que debemos dar para ayudar al necesitado. Y de esa forma entonces demostramos que amamos a Dios amando a nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, que nos enseña, que nos recuerda, que nos exhorta, también nos reprende. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, para que tu palabra haga vida y podamos vivirla cada día. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.